sea para Dios. Síganle aplaudiendo al Señor. Denle una ofrenda a nuestro Dios por ser bueno, por ser maravilloso. Sigue aplaudiendo al Señor. Dile, Señor, en esta mañana es mi ofrenda. Un aplauso en honor a tu presencia. Un aplauso, Padre, que va a derribar todo lo que el enemigo ha levantado en nuestras vidas. Sigue aplaudiendo, iglesia. Que tu aplauso puede impactar el mundo espiritual. Que tu aplauso, iglesia, de agradecimiento a Dios pueda causar un impacto en lo espiritual, donde le estamos diciendo al enemigo que en esta mañana hay un pueblo que glorifica a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios santo, que está sentado en su trono, que está sentado en su trono, bendiciendo una humanidad que necesita de tu bendición. Padre eterno, en esta mañana preciosa lo presentamos delante de tu presencia, Padre. Me presento delante de tu presencia, papá, pidiéndote, Padre, tu dirección. Pidiéndote, papá, que necesito al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos esa dirección, papá, para llevar la palabra. Que no sea yo, Padre, sino que sea el Espíritu Santo a través de mí. Espíritu Santo de Dios, gracias por habitar en tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú habitas en medio de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque antes que pudiera dar esta palabra, ya tu presencia estaba ministrando, dirigiendo a este predicador para llevar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que no sea yo, sino que sea usted, usándome como instrumento suyo. Quita, Espíritu de Dios, todo lo que tenga que quitar y coloque lo que tenga que colocar en esta palabra. Que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya para bendición de un pueblo. Abre los corazones, los oídos espirituales de cada persona que haya de escuchar esta palabra, los que están presentes, los que están conectados a través de las redes sociales, y para toda persona que en su debido tiempo vaya a escuchar esta palabra, que esta palabra cumple el propósito por el cual fue enviada. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto por el cual tú le enviaste a través de mí como predicador, Padre. En el nombre de Jesús. La gloria sea para Dios. Puede aplaudir al Señor. Puede sentarse, iglesia. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectados con nosotros. Quiero decirte que Cristo te ama. Quiero decirte, querido amiga, querido amigo, tú que estás conectado, de seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Hoy es un día de milagro para tu vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Quiero también saber si hay algún hermano que nos visita por primera vez. Puede levantar su mano. Queremos bendecir su vida. Por allá tenemos un joven. Por allá tenemos otra joven. La gloria sea para Dios. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. La gloria sea para Dios. A ti que nos visita por primera vez a la iglesia, te doy la bienvenida y que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar tu corazón a través de esta palabra. Amén. Me gozaba con el Espíritu Santo de Dios y le daba las gracias en la madrugada cuando me preparaba para la palabra, y le daba las gracias por abrir nuevamente un espacio
en mi vida para predicar su palabra. Y también le daba las gracias por los pastores. A los pastores, gracias por esa confianza y darme el privilegio de poder llevar una palabra de bendición para nuestras vidas. Amén. Una palabra que la tengo como título: clama por tu milagro. Y una palabra que tocó mi vida de manera muy especial, porque el Espíritu Santo de Dios habla a nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios, a nosotros que predicamos la palabra, cuando Él nos da la palabra, nos ministra a nosotros primero, los que llevamos la palabra para ministrar al pueblo. Y me gozaba anoche el ver una película en el Ministerio del Caballero, una película familiar para toda la familia. Y se trataba sobre un milagro de una niña que ya el diagnóstico médico, ya los médicos no daban ninguna garantía de que esa niña pudiera seguir viviendo. Y había allí, en esa familia, una división en el corazón de los padres. Y me gustó mucho porque el Espíritu Santo de Dios ministra en nuestro corazón. Y los que estuvieron anoche saben de la película. Y veía cómo el padre tenía esa fe en Dios, en un Dios de milagro. Pero su madre, en medio de las circunstancias que estaba viviendo, había perdido la fe. Y es muy importante, hermano. ¿Qué son los milagros para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios con los milagros? ¿Qué quiere expresar Dios a través de los milagros? Es una buena pregunta, hermano. ¿Por qué suceden los milagros en nuestras vidas? Los milagros de Dios en nuestras vidas, hermano, sucede con el propósito de que Dios muestra, o Dios quiere mostrar su bondad, su amor, su misericordia para con su pueblo. Ese es el propósito de Dios. El significado de los milagros en nuestras vidas, o el concepto de un milagro, es algo extraordinario que ni la ciencia ni el ser humano le tiene explicación. ¿Y qué es lo que Dios quiere expresar a través de los milagros? Es que Dios quiere hacernos entender a nosotros como su pueblo y hacer entender a la humanidad de que Él, a través de los milagros, quiere expresar de que Él está presente en nuestras vidas. Dios quiere expresarnos a través de los milagros en hacer algo extraordinario que sobrepasa todo entendimiento humano, de que Él está presente en nuestras vidas. Él te quiere expresar a través de los milagros de que no estás solo, de que no estamos solos aquí en la tierra, de que esta vida es difícil, pero Él está presente. Y es lo que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas a través de esta palabra. Es decirte de que Dios está presente en tu situación, en lo que tú estás viviendo. El Señor te dice: yo estoy presente para hacer algo extraordinario en tu vida. Puede decir amén, iglesia. La gloria sea para Dios. Clama por tu milagro, es el título. Y es una historia que lo vamos a buscar en Marcos 10, 46. Y quiero leerlo en
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Yo estoy leyendo la Reina Valera, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Una palabra, querida iglesia, que comienza con una historia de un hombre llamado Bartimeo. Un hombre que presentaba una enfermedad física en su vida. Y tenía esa enfermedad de ceguera. Era un hombre ciego. Era un ciego. Bartimeo era ciego. Y era una persona que tenía esa enfermedad. Pero esa enfermedad causó otras enfermedades en su vida, psicológica, espiritual. Tenía una ceguera, tenía un impedimento, tenía una situación en su vida que no le permitía caminar libremente. Tenía una incapacidad que no le permitía tener una relación tan fluida con la sociedad. Tenía una situación en su vida, una ceguera que le producía otra enfermedad como la ansiedad. Cuando tú y yo no nos podemos mover con libertad, cuando tú y yo tenemos un impedimento que nos impide estar libremente, eso causa en nosotros otras enfermedades. Y él también padecía de ansiedad por moverse, por ser ciego en un espacio corto. También tenía en él depresión por vivir una enfermedad que él, al escuchar a otras personas hablando, dirigiéndose, en él causaba depresión, hermano. Cuando nos enfermamos, cuando tenemos incapacidad para hacer todas las cosas en nuestras vidas, eso trae depresión en nosotros. Cuando muchas veces tenemos accidentes y tenemos todos nuestros miembros y perdemos uno, eso trae discapacidad en nuestras vidas. Y esa era la vida de Bartimeo, un hombre con limitación, un hombre con ansiedad, con depresión. Quizás esta historia que el Espíritu de Dios trae a tu vida a través de mí como predicador
trae reflexión a tu vida, que quizás tú tienes también un impedimento, que también en ti hay discapacidad en algunas áreas de tu vida. Quizás tienes una discapacidad o un espacio corto para hablar, para asociarte con la sociedad. Quizás tienes impedimento para orar, para interceder, para buscar la presencia de Dios. Y yo no sé cuál sea tu impedimento, tu incapacidad. No sé cuál es tu enfermedad en esta mañana, pero quizás te puede identificar como este ciego Bartimeo, que se sentía triste, abatido, quizás sin esperanza, quizás agotado. Porque mire lo que dice la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Esa enfermedad, esa discapacidad que tenía, lo llevó a mendigar, hermano, a vivir una situación como mendigo, a vivir una vida que quizás en el propósito de él no la tenía que vivir. Muchas veces vivimos situaciones en nuestras vidas que nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y decimos: ¿por qué a mí me toca vivir estas cosas? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? Esto no es para mí. Quizás en el corazón y en el pensamiento de Bartimeo era lo que él pensaba. Y quiero decirte el significado de Bartimeo, el significado de su nombre, y por el cual él vino a esta tierra, para lo que él estaba preparado. Y Bartimeo significa valioso, honrado, estimado y digno de recibir honor. ¡Wow, hermano! Para lo que Bartimeo estaba destinado. Y quizás esa situación de Bartimeo no se compara para lo que el Señor tenía para su vida, y usted pudo verlo en el significado de su vida. Y Bartimeo estaba tan limitado por su ceguera que solamente él, como estaba mendigando, escuchaba de Jesús. Él, en un espacio reducido, él escuchaba de que había un Jesús que sanaba, un Jesús de misericordia, un Jesús que transforma y cambia la vida de las personas. Él escuchaba de la multitud de otras personas por su limitación, de que había un Jesús que sanaba, de que había un Jesús que iba de pueblo en pueblo y no hacía excepción de personas. Se detenía, hablaba, tocaba, declaraba palabra a toda persona. Y ese es Jesús, el cual yo te quiero hablar en esta mañana. A un Jesús de misericordia, a un Jesús de amor, a un Jesús de restauración, a un Jesús que no hace distinción de personas, a un Jesús de esperanza. Y era lo que escuchaba Bartimeo, un hombre que escuchaba hablar de Jesús, pero un hombre que escuchaba con fe. Iglesia, qué importante que tú y yo podamos escuchar la palabra de Dios, podamos escuchar de un Dios que transforma y cambia la vida, los ambientes, pero que podamos escuchar con fe.
Bartimeo escuchaba, dice la interpretación del Espíritu Santo de Dios a mi vida, que Bartimeo escuchaba, y lo va a ver cuando sigamos leyendo la palabra. Bartimeo escuchaba de Jesús y escuchaba con fe. Y dice la palabra que Jesús iba de un pueblo a otro y lo seguía ¿qué? Una gran multitud. La multitud seguía a Jesús por sus milagros, por sus señales, pero era un pueblo que veía los milagros, pero no creían en Jesús. En esta mañana tenemos que hacernos una comparación, hermano. En escuchar, como escuchaba Bartimeo, escuchar con fe de nuestro Dios, o escuchar y ser testigo del poder de Dios, de su milagro, pero caminar como una multitud incrédula. Una condición para esta persona que estaba ciego, pero dentro de su corazón, al escuchar las palabras de la multitud, de algunas personas que hablaban de Jesús, eso hizo que en su corazón y en su mente él pudiera crear en su vida una esperanza. Esa fe en ese hombre llamado Jesús en la vida de Bartimeo hizo que en su intelecto y en su corazón se creara una esperanza en un hombre que transforma los ambientes, que transforma las vidas. Y me imagino que para Bartimeo, en su corazón, él decía: estoy en esta condición, mi vida es limitada, no puedo ver más allá, no me puedo relacionar con la sociedad como otra persona, pero tengo una esperanza que cuando conozca a ese Jesús, el que he escuchado, aún cuando no tenga la vista, Él traerá esperanza a mi vida, Él traerá un cambio para mi vida. Esta era la esperanza para Bartimeo en su corazón. Cuando conozca a ese Jesús, ese es mi esperanza. Y es lo que yo te vengo a hablar, querida iglesia, de Jesús, en decirte que así como Bartimeo tenía la esperanza por fe de que Jesús pudiera transformar y cambiar su vida, yo te digo en esta mañana: Jesús es la respuesta a tu necesidad. Jesús es la respuesta a tu dolencia. Jesús es la respuesta a lo que el enemigo levantó en tu vida. Jesús es la respuesta para sacarte de la situación que tú estás. Pero tan solo, iglesia, tienes que creer en el Hijo del Hombre. Tienes que creer en Jesús, oír con fe y creer en tu corazón como creyó Bartimeo, de que Jesús es su esperanza, de que Jesús traería cambio a su vida. Y quiero hablarte a ti, querido amigo, que vienes por primera vez, a ti que estás conectado y quizás no has conocido de Jesús. Yo te digo en esta mañana: cree esta palabra que Dios tiene preparado para ti. No es una casualidad que tú estés en la iglesia. No es una casualidad que tú estés conectado y estés escuchando esta historia. Cree con fe. Yo te digo en esta mañana, no sé cuál sea tu situación, pero Jesús es la respuesta a tu situación. Jesús va a cambiar tu vida. Jesús va a cambiar tu entorno. Jesús va a cambiar tu ambiente. Cree en el Hijo de Dios. Cree en Jesús como creyó Bartimeo. Y mire lo que dice la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud, Bartimeo el ciego
Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo, estoy hablando de Bartimeo, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando cerca de él. Él no lo podía ver por su incapacidad, pero sí escuchaba que estaba Jesús, ese hombre el cual muchas personas hablaban que era un Dios de milagro. Y dice que cuando él escuchó hablar que Jesús estaba pasando, empezó a gritar. Y quiero que usted pueda ir conmigo en la lectura. Dice que Jesús iba de una ciudad a otra. Él estaba pasando. Eso nos enseña la palabra, que Jesús en su caminar no iba dirigido hacia Bartimeo. No era el propósito de Jesús en ese momento. Él andaba predicando, dando su doctrina, su palabra. Iba de un pueblo a otro. Y dice que cuando Bartimeo escuchó hablar de Jesús, Jesús iba de salida. O sea, Bartimeo no estaba en los planes en ese momento de Bartimeo. Y es por eso que es importante que nosotros, como hijos de Dios, clamar a Dios. Y no sé si tú tienes la misma situación que tiene Bartimeo, que tenía Bartimeo, o tú estás pasando por una situación difícil, o tú te encuentras limitado por alguna enfermedad, alguna dolencia o algún problema. Clama a Jesús como lo hizo Bartimeo. El clamor de Bartimeo hizo que Jesús lo metiera en sus planes. El clamor, el grito de Bartimeo hizo que Jesús lo metiera en su agenda, porque Jesús estaba saliendo de ese pueblo. Cuando tú y yo clamamos por nuestro milagro, cuando tú y yo clamamos con fe a Jesús, el Dios Todopoderoso, Él nos mete en su agenda. Él se detiene para prestarnos atención. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál es tu problema, tu enfermedad. Clama como Bartimeo y dile a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Haz que tu oración te acerque a Jesús y que Jesús a través de la oración se acerque a ti. Y es lo que hace nuestro clamor. Nosotros nos acercamos a Jesús y Jesús se acerca a nosotros. Clamar con fe a Jesús. Y es lo que hizo Bartimeo. Clamó a Jesús. Clamó a ese Dios en el cual él había escuchado que sanaba a los enfermos, que era un Dios de misericordia, un Dios de poder. Él clamó a ese Dios todopoderoso que podía cambiar su situación. Yo no sé si el enemigo te ha ministrado o la circunstancia te ha ministrado que la situación que tú estás viviendo va a ser para toda tu vida. Va a ser lo que tú vas a vivir en el resto de tu vida. Quizás el entorno, los problemas, las situaciones que nosotros enfrentamos nos quiere enseñar que ese es el final para nuestras vidas. Pero el caminar de Jesús, su presencia,
nos enseña que nuestra vida no va a terminar donde estamos. El Señor te dice en esta mañana, la situación que tú estás viviendo no es para siempre. La enfermedad que tú estás viviendo no vas a morir en ella. La situación que estás viviendo, que está fuera del control, el Señor te dice, estoy pasando en esta mañana, así como pasé en ese pueblo, con la esperanza para que Bartimeo escuchara de mí. Hoy en esta mañana estoy pasando en tu vida a través de la palabra. Te dice el Señor, hoy estoy pasando en tu vida, así como lo pasé en Bartimeo, para decirte, yo soy el Dios de la esperanza, yo soy el Dios que transforma tu vida, yo soy el Dios que transforma toda situación. Puedes clamar a mí, te dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Era la expresión del caminar de Jesús, o es la manera como el Espíritu Santo de Dios me lo revela. Que cuando Jesús pasa nuestras vidas con una palabra de un profeta, con una oración, quizás con un saludo, Él te está diciendo, yo soy el Dios de la esperanza. Donde tú estás, en la condición que tú te encuentras, yo puedo sacarte. En mí puede haber esa esperanza. Y Bartimeo clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre clamó con fuerza, clamó con fe. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces clamamos a nuestro Dios en la situación que estamos viviendo? ¿Cuántas veces tenemos esa mirada, esa confianza de que Jesús nos puede sacar de la situación que estamos viviendo? ¿Cuántas veces tenemos esa fe de Bartimeo, que aun cuando no podía ver a Jesús, aun cuando no sabía el sitio exacto donde estaba Jesús, él clamaba? Él le decía a Jesús, quizás tú vas de pasada, quizás este no es el momento para mi vida, pero Jesús, ten misericordia de mí. Bartimeo le decía con su clamor a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Aquí estoy yo. Quizás no te he visto, quizás no voy con la multitud contigo, pero he escuchado con mi oído de que tú eres un Dios sanador, un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y él le decía, Jesús, Hijo de David, aquí estoy yo. Quiero que tú me prestes atención. Nuestra oración, hermano, nos conecta con Dios. Nuestra oración nos lleva a tener un encuentro personal con Jesús. Y fue lo que sucedió en la vida de Bartimeo cuando él clamó, Jesús, ten misericordia de mí. Él abrió una puerta, un espacio para un encuentro personal con Jesús. Un encuentro para el Dios que pudiera cambiar su vida. Abre un espacio, iglesia. Abre un espacio en tu vida. Tú que estás viviendo una tribulación, tú que estás viviendo una enfermedad, tú que tienes un espacio reducido por una incapacidad, o quizás tú que sufres de depresión, de ansiedad, que estás sufriendo un cáncer, una enfermedad. Abre un espacio para un encuentro personal con Jesús. Abre un espacio en tu vida de oración para traer la presencia de Dios a tu vida, para tener un encuentro con el Dios que sana, para tener un encuentro con el Dios que puede cambiar
iglesia. Clamar por nuestro milagro. Clamar por nuestro milagro. Clamar por nuestra necesidad. Había una multitud que seguía a Jesús. Había varias personas que estaban con Bartimeo cuando él estaba mendigando. Nadie puede luchar, clamar por la situación que estamos viviendo. Somos nosotros mismos. Somos nosotros que cuando clamamos, cuando apartamos ese momento para orar en intimidad, acercamos a Dios a nuestras vidas y le permitimos a Él que tenga ese encuentro personal con nosotros. Y quiero decirte, iglesia, y lo tocaba el pastor hace 2 prédicas, y quizás usted lo ha escuchado en otros predicadores, que Dios no se mueve por nuestras necesidades. Si Dios se moviera por nuestras necesidades, no hubiera pobreza, no hubiera enfermedad, no hubiera tristeza en la vida. Dios se mueve por la fe. Amén. Dios se mueve por la fe. Amén. En Él. Y es lo que hizo que Jesús metiera a Bartimeo en su agenda. Eso hizo que Jesús se detuviera a escuchar el clamor de este ciego. Lo que va a hacer que Jesús se detenga en tu vida, en medio de tu necesidad, en medio de tu enfermedad, es el clamor en fe hacia Él. El Señor es un Dios de misericordia. Y ese es el primer punto. Clamar para que Dios se detenga y no meta en su agenda. Y sigue diciendo: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. La gloria sea para Dios. La historia nos enseña que muchos reprendían, muchos le decían a Bartimeo: cállate, no sigas llamando a Jesús. Y es el segundo punto, hermano. Clamar con insistencia por nuestro milagro. No dejarnos callar por la multitud. No dejarnos callar por la situación que estamos viviendo. No dejarnos callar quizás por el desánimo. No dejarnos callar por lo que nuestros ojos carnales están viendo. Insistir en nuestra oración por nuestro milagro. Pelear por nuestro milagro. No dejarnos abatir por la situación que estemos viviendo. No quedarnos sentados por el problema que estamos viviendo. Tenemos que insistir en la oración, seguir clamando con fuerza, aun cuando venga la voz del enemigo diciéndole: no va a haber resultado, no te vas a recibir sanidad, tu problema no tiene solución. Seguir clamando a Jesús, seguir clamando a Jesús, como lo hizo Bartimeo, que dice la palabra que aun cuando la multitud le decían: cállate, él seguía clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le decían: cállate, él lo hacía más fuerte. Cuando el enemigo venga en tu vida: cállate, no ores más,
más que tú puedas decir como Bartimeo: Jesús, hijo de David, aquí estoy. Aun cuando la situación que estoy viviendo es difícil, creo en ti. Dile en tu oración: Señor, creo en ti. Te pido que tú hagas algo en la vida o en la situación que estoy viviendo. Clamar con insistencia hasta que el Señor nos saque del lugar donde estamos. Cuando tú y yo insistimos en la oración, cuando tú y yo clamamos, aún en medio de lo que nuestros ojos carnales estén viendo, estamos haciendo que a través de nuestra oración el Señor nos saque de la situación que estamos viviendo. El clamor de Bartimeo hizo que Jesús lo mandara a llamar. Nuestro clamor, nuestra insistencia, nuestra persistencia en la oración, en fe a Jesús, lleva a nuestro Dios a que nos mande a llamar, a que Él nos llame y nos saque de la situación que estamos viviendo. Y dice la palabra que el Señor se detuvo por la insistencia de la oración de Bartimeo, un hombre que escuchó con fe, un hombre que creía que había esperanza en Jesús, de que Él podía cambiar su situación, podía cambiar su vida. Y nos enseña la palabra que Jesús lo mandó a llamar. Y no sé usted, hermano o querida iglesia, cómo el Espíritu Santo de Dios le ha ministrado esta palabra, pero dice que Jesús lo manda a llamar. El propósito de Dios en respuesta a nuestra oración, lo primero que hace Dios es sacarnos de la situación que estamos viviendo, en la situación en que la situación que tú y yo estamos viviendo nos impide acercarnos al Señor. Bartimeo estaba sufriendo de ansiedad, de depresión, de desánimo. Él clama a Jesús y Jesús, yo hablaba con él, con el Espíritu Santo de Dios, y él traía memoria cuando prediqué sobre la mujer encorvada, de que Jesús tenía el poder para sanarla, pero Jesús no fue a ella, Jesús la llamó. Y es lo mismo que hace Jesús con Bartimeo. Le dice: dígale que vengan, dígale que venga a mi presencia. El Señor te llama a su presencia. Tú que estás viviendo un dolor, un problema, tú que estás viviendo estás sufriendo de una enfermedad, el Señor te llama a su presencia. El Señor te llama a su presencia para sacarte donde tú estás, para sacarte de la falta de fe, para sacarte de la depresión, de desanimarte, de que ya no hay solución para tu vida. Es por eso que la prédica tiene como título: clama por un milagro. El Señor te dice en esta mañana: ven a mi presencia, sal donde tú estás, sal de esa falta de fe, sal de lo que el enemigo te ha ministrado, de que no hay esperanza para tu vida. Ve, le dice el Señor a la mujer encorvada. Lo primero que el Señor hace con esa mujer encorvada y con Bartimeo: ven a mi presencia.
Él estaba diciendo: quiero sacarte del lugar donde tú estás. Quiero que tú prestes atención, iglesia. El Señor le dice a su discípulo: dígale que venga hacia acá. El Señor está aquí, y el mendigo está allá, Bartimeo. ¿Cuál es la situación de Bartimeo? Estaba ¿qué? Mendigando, pidiendo. Estaba en una situación de derrota, de humillación, contrario a lo que estaba destinado de lo que era su nombre. Tenía una vida que no estaba a la par del propósito de Dios. La situación que tú estás viviendo, el problema, eso no es el propósito de Dios. Es por eso que el Señor te llama: ven a mi presencia. Te quiero sacar de allí donde tú estás. Si tú estás en depresión, en desánimo, que no quiere orar, que ya perdiste la esperanza, el Señor te dice, así como le dijo a la mujer encorvada y a Bartimeo: ven a mi presencia para transformar y cambiar tu vida. Es por eso que Jesús mandó a llamar a Bartimeo. Insistir en nuestra oración, en ir ante su presencia, hasta que Dios nos saque del lugar donde estamos. La insistencia de Bartimeo en orar y clamar, aun cuando las personas que estaban a su alrededor le decían: cállate. Él seguía orando, él seguía clamando por Jesús, para que Jesús lo sacara del lugar donde él estaba. Y en el 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él arrojó su capa, dice la palabra. ¿Y fue donde? Hacia un encuentro con Jesús. La capa representaba la vida de Bartimeo. La capa representaba la situación que él estaba viviendo, la vida diaria de esta persona. Eso representaba la capa. Para un mendigo, su capa es lo que él usa para arroparse, para atender donde duerme, donde lo agarra la noche. Es lo único que él carga en su caminar en la vida. Y el Señor quería sacarlo de allí. El Señor quería, cuando le decía: dígale que venga. El propósito de Dios era que Bartimeo se despojara de su capa, se despojara de la tristeza, se despojara de la depresión, de la falta de fe, de la falta de esperanza, para que viniera ante su presencia. Clamar, iglesia, hasta que Dios nos saque del lugar donde estamos. Yo no sé cuál es tu problema en esta mañana, o por qué estás clamando. Quizás tú estás clamando por tu matrimonio. Quizás tú estás clamando por tus hijos, por tu economía. Quizás tú estás clamando como Bartimeo. Y el Señor te dice en esta mañana: ven a mi presencia. El Señor te quiere sacar donde tú estás. Ora con insistencia hasta que Dios saque a tu esposo donde está. Ora con insistencia hasta que Dios saque a tus hijos de la droga, del alcohol, de la depresión. Ora con insistencia hasta que Dios te saque de esa economía de fracaso.
situación difícil en tu matrimonio, quizás con tus hijos, quizás con tu padre, en tu trabajo. Clama con insistencia hasta que Dios te saque del lugar que quizás tus seres queridos se encuentran. Orar, hasta que Dios nos saque del lugar donde estamos. Orar hasta que Dios saque a tu familia donde el enemigo lo tiene cautivo. Jesús le dice a su discípulo: dígale a Bartimeo que venga a mi presencia. Jesús estaba enseñando a los discípulos, a Bartimeo, a la multitud, y Jesús te está enseñando a ti, iglesia, de que Él es un Dios de poder, que si tú y yo tenemos un encuentro personal con Él, la situación que estamos viviendo va a desaparecer. El Señor nos enseña a través de esta palabra: ven a mi presencia, porque tengo el poder suficiente para disipar las tinieblas. Ven a mi presencia, porque mi poder es tan grande que lo que el enemigo ha levantado en tu vida, en tu familia, va a desaparecer. Clamar para que Dios nos saque en el lugar donde estamos. Para que ese encuentro personal con Jesús traiga libertad a nuestras vidas. Para que ese encuentro personal con Jesús nos haga libre de la situación que estamos viviendo. El encuentro personal de Bartimeo con Jesús, en mandarlo a llamar, estaba preparando en la vida de Bartimeo un cambio para su vida. Ese mendigo estaba a punto de experimentar un encuentro personal con el Dios que transforma las vidas, con el Dios que transforma y cambia las situaciones, con el Dios que trae milagros a nuestras vidas. Bartimeo, en despojarse de su capa, estaba siendo libre de la depresión, del desánimo, del dolor, de la falta de fe, de esperanza, para tener un encuentro personal con Jesús. Dice la palabra que Bartimeo se despojó de su capa. ¿Cuál es tu capa? ¿De qué te tienes que despojar para ir a la presencia de Dios? ¿Cuál es tu capa en esta mañana? ¿De qué nos tenemos que despojar como pueblo de Dios para ir a un encuentro personal con Jesús? Para hablar cara a cara con Jesús, para que Él transforme y cambie nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra capa? ¿De qué tenemos que despojarnos nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios? Quizás tenemos que dejar la capa del orgullo, de la incredulidad. ¿Lo dije bien? Me cuesta decir esa palabra. Quizás tenemos que dejar la capa de caminar alineado a lo que nuestros ojos carnales nos hacen ver.
Quizás tenemos que dejar nuestra capa de escuchar más a la multitud que a la voz de Dios. Despojarnos de lo que nos impide acercarnos a la presencia de Dios. No sé cuál es tu capa, o no sé cuál es lo que usted tiene que despojarse en esta mañana para acercarse a Jesús. Y dice que Bartimeo se levantó y vino a Jesús. Le hablo a toda persona que ha perdido sus fuerzas, que ha desmayado en la oración, que se encuentra en este momento espiritualmente sentado por falta de fe. Quiero hablarle a toda persona que ha decidido a no luchar por su familia, por su matrimonio, a no luchar por sus hijos. Deja la capa de falta de fe. El Señor te dice: ven a mi presencia, porque yo cambiaré la situación que tú estás viviendo. Y mira lo que dice la palabra. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Bartimeo se despojó de su capa. Dice que se levantó de la depresión, se levantó de la tristeza, se levantó de la falta de fe, se levantó de la voz de la multitud que le decía: no clames a Jesús. Y dice la palabra que Bartimeo se levantó y corrió a la presencia de Dios. El Señor te dice a ti, tú que has perdido la esperanza, tú que tomaste la decisión de no luchar más por tu familia, levántate y corre a mi presencia. Levántate, iglesia, en oración y clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mi iglesia y yo te responderé. Y me gusta ese versículo, me gusta la autoridad de la palabra, me gusta cómo la palabra nos enseña el poder de nuestro Dios, la seguridad que tiene Él cuando escribe la palabra, porque cuando Él la escribió es porque ya hubo un efecto espiritual en la vida de la persona que la va a escuchar. Jeremías 33:3 nos enseña: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Muchas veces dejamos de clamar a nuestro Dios y no nos apropiamos de su palabra porque vemos más el entorno, la situación que estamos viviendo, que creer en la palabra. El Señor está tan seguro de su palabra, de que Él la va a cumplir, de que no hay nada que Él no pueda hacer, que nos enseñe a nosotros: clama a mí y yo te responderé. Para Dios no hay situación difícil. Para Dios no hay un matrimonio dividido. Para Dios no hay niños, adolescentes que estén consumidos en droga, que Él no lo pueda sacar. Pero tenemos que clamar a Él para que Dios declare la palabra en respuesta a nuestra necesidad. Y es el último punto, iglesia. Clamar con fe a nuestro Dios hasta que Él declare la palabra en el mundo espiritual, para que en la vida circular de nosotros como hombre, como pueblo, tenga
en nuestras vidas. Clamar hasta que Dios declare la palabra en respuesta a nuestro milagro. Clama para que Dios declare la palabra para tu esposo. Clama con insistencia de rodillas, ayunando día tras día en fe para que Dios saque a tus hijos de la droga. Clama con insistencia para que tu esposo que no está aquí esta mañana venga a consagrarse y a recibir la palabra de Dios. Clamar para que Dios declare la palabra. Muchas veces nos dejamos llevar por la situación que estamos viviendo y no clamamos para que Dios declare la palabra, que es el único que tiene el poder para transformar y cambiar la vida de nuestros seres queridos y de los que están a nuestro alrededor, sino que somos nosotros que declaramos la palabra de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Quizás Bartimeo clamaba a Jesús y su condición era de mendigo, y Jesús le hace una pregunta: ¿qué quiere que te haga? Usted lo ha leído, usted va conmigo en la lectura. El Señor le hace una pregunta a Bartimeo: ¿qué quiere que te haga? Y me detuve en esa pregunta de Jesús. ¿Qué quiere que te haga? Y desde ayer el Espíritu de Dios me llevó en esta palabra. Le hice la pregunta a varios hermanos. Si Dios te hace esa pregunta en esta mañana, ¿qué quiere que te haga? ¿Qué milagros quiere que Dios haga en tu vida? ¿Qué le respondería? El Señor le dice a Bartimeo: ¿qué quiere que te haga? Su clamor, su insistencia, su fe hizo que Jesús declarara la palabra para su vida. Hizo que Jesús, en el lugar donde él estaba, cuando fue a Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué milagros quiere? Ya Jesús en el mundo espiritual había declarado la palabra a favor de Bartimeo. Cuando tú haces una oración en fe, cuando tú insistes, cuando tú te arrodillas, cuando tú oras en la mañana, al mediodía, en la noche, por la situación que tú estás viviendo, tú le estás diciendo al Señor: aquí estoy, necesito que tú declares la palabra para que cuando yo venga a lo natural, ya en lo espiritual, hubo un efecto. En el corazón de Jesús, el ver a un hombre ciego, el ver a un hombre con fe, el ver a un hombre que no caminaba por las circunstancias que estaba viviendo. El Señor, antes de preguntarle a Bartimeo qué milagro quiere que te haga, ya Jesús había declarado la palabra a favor del milagro de Bartimeo. Antes que Jesús llegara a hacer la pregunta a Bartimeo, en lo sobrenatural de Dios había declarado la sanidad de Bartimeo. ¿Qué quieres que el Señor te haga? La palabra te hace la pregunta a ti que estás orando por un milagro. La palabra de Dios te hace una pregunta a ti que tienes años orando por un milagro en tu vida. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué milagros desea? Y el Señor te hace la pregunta, es porque primero Él tiene el poder para hacerlo. Y segundo, que antes que tú hables, antes que tú le digas al Señor,
lo que tú deseas, ya Él lo declaró a tu favor. Y me llamaba la atención y hablo con la autoridad que me da el Espíritu Santo de Dios en abrir un espacio, en dar una palabra de parte de Él. Le preguntaba a varios hermanos si en este momento el Señor te hace una pregunta y te dice que quiere, qué milagro quiere que te haga. Y a la primera que se la hice fue a mi esposa. Y le decía a mi esposa, si Dios te hace una pregunta, era como las 12 de la noche, hermano. Y yo le decía a mi esposa, si Dios te preguntara, ¿qué milagro quiere que te haga? ¿Qué le respondería? Y mi esposa hace silencio, hermano. Y yo allí, yo le decía, no me vas a responder, tú le vas a responder a Dios. Mira, hermano, le hice la pregunta a mi esposa y pasaron como 15 minutos. Yo le hice la pregunta y le tuve que asomar a ver si era que se había dormido, porque habían pasado como 15 minutos y no me daba respuesta. Y giré mi cabeza a ver si que estaba dormida. Y le dije, la toqué, ¿qué pasó? ¿Ya le respondiste a Dios? Yo pensaba que estaba dormida y ella me decía, no, es que son tantos lo que le estoy pidiendo a Dios que haga en mi vida, que todavía no he terminado de presentárselo al Señor. Y así sucesivamente, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque le decía al Espíritu Santo de Dios, dame palabra para el pueblo a través de la Biblia, pero ministrame a mí para darle palabra al pueblo dirigido por ti. Y le preguntaba a varios hermanos la misma pregunta, hermano, y se quedaban callados, se quedaban pensando, y a todos tenían que tocarlo y decirle, necesito la respuesta ya. No, es que son tantos los milagros que le estoy pidiendo al Señor que todavía no he terminado. Ahora la pregunta es, o lo que el Espíritu Santo de Dios te hace en esta mañana. Si tomas tanto tiempo en pensar lo que yo puedo hacer en tu vida, si te toma 15, 20 minutos en pensar qué milagros quiere que yo haga en tu vida, ¿por qué no clamas a mí? Y esos 20 minutos que tú duras pensando en lo que yo puedo hacer en tu vida, ¿por qué no lo dedicas clamando por tu situación? ¿Por qué no clamamos, iglesia? ¿Por qué no nos tomamos ese tiempo para clamar por nuestro milagro? ¿Por qué no dedicamos toda nuestra atención en clamar para que Dios declare la palabra a favor de nuestras vidas? Y eso llama la atención, hermano, del centurión, un hombre militar, un hombre que tenía autoridad. Sobre el ejército. Y ese hombre fue a Jesús. Él se despojó de la autoridad que él tenía y fue a Jesús a clamar por sus siervos. Su fe lo llevó a Jesús a clamar por su siervo para que Jesús declarara la palabra.
Y Jesús le dice a ese hombre, vamos, donde está tu siervo. Y ese hombre en fe le dice a Jesús, no, Señor, no es necesario. Tan solo declara la palabra y él será sano. Nuestra fe en orarle a Dios va a hacer que Dios declare la palabra a nuestro favor. Clamar, iglesia, para que Dios declare la palabra. Y dice que Jesús va a Bartimeo y le hace la pregunta. El Señor te hace la pregunta en esta mañana. ¿Qué quiere que te hagas? ¿Qué milagro quieres para tu vida? El Señor llevó a Bartimeo por su fe en que Él declara la palabra, pero tú decides lo que tú quieres. Aprovechar el momento cuando el Señor nos ministra de lo que nosotros queremos que Él haga en nuestras vidas. Estaba en la boca de Bartimeo en declarar lo que él quería que Dios hiciera en su vida. Venga un momento, pastor. Quiero hacer esta ilustración. El pastor representa, póngase aquí. El pastor representa a Bartimeo, un hombre de oración, un hombre que escuchó un día que había un Jesús que transforma y cambia la vida de las personas. Un hombre que trae paz, que trae amor, que trae reconciliación, que trae perdón de pecado. Y aún en la condición que él se encontraba antes de conocer de Jesús, él creyó la palabra. Y él empezó a clamar a Jesús que tuviera misericordia. Eso hizo que Dios se acercara a él y él se acercara a Jesús. Y eso trajo una transformación y un cambio en su vida. El Señor lo alejó del alcohol, de la droga, del vicio. Bendición. El Señor lo sacó de todo eso. Y la insistencia de él en permanecer en los caminos de Dios, en orar, en clamar, el Señor declaró una palabra para su vida, que cuando Dios la declaró, ya tuvo el efecto espiritual en él. Y antes que Dios le haga la pregunta a él como su hijo, ya Dios declaró, ya yo lo concedí, ya eso está declarado, dice el Señor. Ya lo que tú me vas a responder, ya yo lo declaré en lo espiritual. El Señor le hace la pregunta en esta mañana: ¿qué milagro tú quieres que yo te haga? Que se haga su voluntad en todo. Amén. La gloria sea para Dios. Gracias. Tú no tenemos la oportunidad de decirle al Señor lo que deseamos, lo que queremos. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo vamos a intimidar en oración con nuestro Dios. Le hablamos al Señor lo que nosotros queremos o que deseamos que Él haga en nuestras vidas. Cuando tú y yo vamos en oración, el Señor, cuando Él hace silencio, te está diciendo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y es allí cuando tú y yo empezamos a orar: Señores, que quiero que tú sanes a mi hijo, quiero que tú transformes y cambies a mi esposa,
Señor, es que yo quiero que tú transformes y cambies mi vida. La sociedad me llama alcohólico. La sociedad me llama adúltera. La sociedad, mi familia, me llama que yo no tengo futuro. Y el Señor le dice, pero ¿qué quieres tú que yo haga? Allí en la oración, cuando tú y yo clamamos, el Señor declara la palabra. Cuando tú de rodillas le dices, Señor, quiero que tú cambies mi vida, el Señor te responde y te dice, ya está hecho. Cuando tú en oración le dices, Señor, transforma y cambia mi economía, el Señor te responde y te dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Tu economía se va a levantar porque yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando tú en oración le dices, Señor, cambia mi familia, cambia el ambiente de mi familia, el Señor te dice, yo soy el Dios que transforma y cambia las ciudades, los ambientes. Clamar por nuestro milagro. Y en el 52 dice, y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Te ha salvado, perdón. Y enseguida él recobró la vista. El Señor te da más de lo que tú y yo podemos pedir. Bartimeo pidió la visión, la vista, pero Dios en respuesta a su necesidad le dio más de lo que Bartimeo le estaba pidiendo. Dice que el Señor le dice, por tu fe, ve. Y dice que Bartimeo recibió la vista y recibió salvación. Amén. La gloria sea para Dios. Bartimeo recibió la libertad de poder conocer a Jesús cara a cara y lo llevó a tomar una decisión que es seguir a Jesús en medio de recibir su milagro. Recibimos más de lo que nosotros pedimos. Bartimeo recibió más de lo que pidió. Él declaró, quiero ver nuevamente. El Señor le dio su milagro, le dio salvación, le dio libertad, le dio transformación y cambio para su vida. El Señor nos da más de lo que pedimos, iglesia. Bartimeo recibió libertad de todo lo que el enemigo había levantado en él. Recibió cambio en su vida. Y dice la palabra que Bartimeo se levantó y siguió a Jesús. Recibió libertad de tener el discernimiento, de diferenciar en lo que es recibir un milagro y de seguir a Jesús. La multitud que seguía a Jesús veía los milagros, eran testigos de los milagros, mas no creían en Jesús. Cuando tú y yo recibimos un milagro y nos vamos de la presencia de Dios, es porque tú y yo buscamos el beneficio, pero no hemos sido libres para seguir a Jesús. Este hombre tuvo libertad en su espíritu. Este hombre recibió su milagro, pero fue agradecido y fue libre para seguir a Jesús. Los milagros de Dios
en nuestras vidas. No es para que tú y yo nos convirtamos a Él, sino para que tú y yo nos afiancemos en nuestra vida espiritual, para que tú y yo conozcamos más de Él. Para eso son los milagros en nuestras vidas, para que tú y yo como pueblo podamos experimentar a un Dios bondadoso, a un Dios de misericordia. Los milagros en nuestras vidas es para hacernos entender que en medio de nuestra situación difícil no estamos solos. Tenemos a un Dios que va en respuesta a nuestras necesidades. Tenemos a un Dios que se para al frente de la situación que tú estás viviendo para decirte: lo que tú estás viviendo, yo lo voy a transformar y cambiar. Bartimeo, dice la palabra, recibió su milagro, pero de inmediato siguió a Jesús para proclamar su palabra. Era una persona que no conocía de Jesús, que estaba atado a la depresión, al desánimo, que no había esperanza para él. Pero el momento que él decidió a seguir a Jesús, su vida fue transformada y cambiada. Cuando ese hombre tuvo el encuentro personal con Jesús, ya su vida no fue la misma. Cuando ese hombre recibió el milagro de Jesús en respuesta a sus necesidades, su vida fue transformada y cambiada. Y si tú puedes ver la historia al comienzo, nos enseña que Bartimeo era un hombre ciego y mendigo. Ese era el comienzo de la historia cuando empezó la prédica. Y yo te quiero llevar al final de la vida de Bartimeo, cuando él decide seguir a Jesús. Su vida fue transformada y cambiada. De lamento a baile, de tristeza a felicidad, de esclavitud a la libertad plena de seguir al Hijo del Hombre. Bartimeo recibió la bendición de seguir a Jesús, al Dios del milagro. Cuando tú decides seguir a Jesús, creyendo en su palabra, aún obteniendo tu milagro, tú estás decidiendo a tener una vida plena en Jesús. Tú estás decidiendo a tener a Dios que transforma y cambia los ambientes. Tu vida no va a ser la misma, tu vida será transformada y cambiada. Quiero hablarte una palabra de parte de Dios a ti que no has visitado, que quizás tú has pensado en tu corazón que Dios no te tiene sus planes porque no lo alaba, porque todavía no has decidido creer en Jesús. Yo te digo en esta mañana: sigue a Jesús, cree a Jesús, camina en pos en el Dios de los milagros y de seguro recibirás libertad en tu vida. Sigue a Jesús, sigue los pasos de Jesús para que Dios cambie tu vida. Y a toda persona que está conectado, tú que no tienes futuro en la vida, tú que quizás el enemigo te tiene mendigando, quizás amor a tu pareja, quizás el enemigo te tiene en tristeza, en enfermedad, sin esperanza. Cree en Jesús, el Dios de los milagros, que se muestra en respuesta a tu necesidad. Yo te presento en esta mañana a Jesús, el Hijo de Dios, a Jesús que va en respuesta a tu necesidad. Cree en Jesús, que puede transformar y cambiar tu vida. Si tú has decidido en creer esta palabra de parte de Dios, haz esta oración conmigo y dile: amado Jesús, hoy te pido perdón por mi pecado. Y di como Bartimeo, tú que escuchaste esta palabra, di como Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Dile, Señor, perdona mis pecados, inscríbeme en el libro de la vida. Dile, Señor, transforma y cambia mi vida como la cambiaste en Bartimeo. Y tú que estás visitándolo en esta mañana, yo te invito que te coloques sobre tus pies. Yo te invito que tú hagas esta oración conmigo. Que si tú quieres pasar adelante para hacer la oración de fe conmigo, que tú le puedas decir al Señor, Señor, hoy decido como Bartimeo a creerte, a seguirte. Y usted, iglesia, que se ha colocado sobre sus pies y está orando por un milagro, está pidiéndole al Señor que Él declare